Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta porción del Evangelio de Juan. Mis hermanos, este Evangelio de Juan es probablemente el más amado de los 4 evangelios. Para muchos cristianos es el Evangelio por medio del cual se les predicó la palabra por primera vez. Y eso, mis hermanos, no es raro, pues el propósito principal del autor de este evangelio es precisamente un propósito evangelístico. Mire, Juan es un evangelio único en muchas formas. Déjeme decirle algunas. Por ejemplo, Juan fue el último de los evangelios en ser escrito, lo que podría significar que Juan el apóstol ya conocía los otros 3 evangelios cuando escribió el suyo, pues el contenido de este 4º evangelio, mis hermanos, contiene más de un 90% de material completamente nuevo que no aparece en los otros, sino que más bien y de muchas maneras los complementa. Y el enfoque, mis hermanos, de este Evangelio de Juan también es muy diferente de los otros 3. Y podríamos decir que este Evangelio tiene un enfoque completamente espiritual o incluso un enfoque divino de la obra de Jesucristo. Y con eso, mis hermanos, quiero decir que mientras los otros 3 evangelios se enfocan más en Jesús, en su humanidad, en su ministerio aquí en la tierra, Juan ve todo eso, pero desde la óptica de Dios. La manera en que está escrito este evangelio, mis hermanos, su lenguaje, su estilo, es tan particular, tan especial, que incluso llegó a ser malinterpretado y usado por sectas heréticas allá en el siglo I y II también. Y también vale, mis hermanos, decir que a causa de este estilo tan particular de Juan, cuando fueron admitidos o se fue formando ese canon de los libros de la Biblia, el último de los evangelios en ser aceptado fue el de Juan. Un evangelio ciertamente especial. Mis hermanos, cuando tenemos que hablar de lo que vamos a hablar hoy, de esa manera en que Dios se reveló a los hombres, de la forma que Dios eligió darse a conocer a través de Cristo, es esencial, mis hermanos, volver a Juan. No hay otro libro en toda la Biblia que aborde el tema de manera tan extensa y tan maravillosa como lo hace este evangelio. Vamos a reflexionar solamente en unas porciones del capítulo 1, y quiero comenzar por decirle que mientras estaba yo preparando este sermón, me estaba preguntando, mis hermanos, ¿qué importancia tiene el hecho de que Dios se diera a conocer? ¿Por qué es que Juan le da tanta importancia a este tema? Y como segunda pregunta, mis hermanos, me preguntaba yo también, ¿por qué si Dios decidió darse a conocer, lo hizo de la manera en que finalmente la Escritura nos relata a través de Jesucristo? ¿Por qué de esa manera? Bueno, déjeme comenzar por tratar de contestar esta primera pregunta. ¿Por qué era importante que Dios se diera a conocer? Bueno, esa pregunta puede parecer a primera vista simple. Tal vez algunos puedan pensar incluso que Dios lo hizo para satisfacer esa necesidad de los hombres que siempre lo han andado buscando. Pero mire, cuando vamos allá a la Escritura, nos damos cuenta de que ese no es el caso. Porque según la misma Biblia, mis hermanos, no hay ningún hombre que de suyo haya buscado nunca a Dios. El apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sino que por el contrario, mis hermanos, Pablo dice, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, mis hermanos, ante este escenario, la pregunta aparentemente simple a mí me parece que se complica, ya que Pablo nos está diciendo que a nadie le interesaba conocer a Dios. Los hombres de todas las edades, de todos los lugares, siempre han deseado ignorar a Dios. Y en lugar de eso, ellos se han inclinado a realizar los malos deseos de su corazón. Así que la pregunta, mis hermanos, sería: ¿para qué pues Dios quiso darse a conocer a hombres a los que no les interesaba conocerlo? Mis hermanos, en nuestros días las cosas no han cambiado. Así como los de antes, también los actuales tienen el corazón endurecido. Los hombres de hoy permanecen igual que los de antaño, rechazando todo lo que tenga que ver con Dios. Y si no, mi hermano, dígame usted, ¿qué tan fácil le resulta hablar de Dios con la gente de este mundo? ¿Le resulta fácil? ¿La gente se lo pide cuando saben que usted es cristiano? ¿Realmente cree usted que la gente anda buscando a Dios? Mire, la verdad, mis hermanos, es que la gente se acuerda de Dios solamente cuando le está yendo mal. Pero realmente cuando se acuerdan del Señor en esos momentos difíciles, no es a Dios a quien buscan. Ellos más bien buscan una solución a sus problemas. Y si esa solución es fácil y además es pronta, qué mejor. Pero solamente, mis hermanos, es eso lo que ellos quieren. La verdad, como lo dice la palabra, la gente de este mundo no quiere nada que ver con Dios, y menos con ese Dios que demanda de ellos tantas cosas y que les pide renunciar a tantas otras que ellos aman. Mis hermanos, incluso en esta famosa fiesta que se llama de Navidad, que se supone conmemora precisamente que Dios se haya dado a conocer en carne y hueso al mundo, la gente no quiere que Dios se meta en esta fiesta. La gente de nuestro tiempo lo que desea en estos días es pasársela bien, comer, beber, darse algunos regalos, pero que Dios se vaya a aparecer con eso de que somos pecadores o del arrepentimiento, bueno, la gente no quiere que usted les hable de eso. Mire, Juan, al inicio de este evangelio, nos va a dar un panorama de cómo es que Dios ha mirado a este mundo desde su creación y cómo lo ve en la actualidad. Y quiero decirle que la manera en que Dios mira a las cosas son totalmente distintas de cómo los seres humanos lo perciben. Mis hermanos, y esto nos va a servir para comenzar a ver la respuesta de por qué Dios tenía que darse a conocer a la humanidad. Allá en el versículo 3 y 4 de ese capítulo 1, comienza diciéndonos Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan nos está presentando a Dios, el Verbo, y ese Verbo, mis hermanos, dice Juan, fue el creador de todas las cosas, incluido, mis hermanos, este mundo y los hombres que están en él. El Verbo divino tiene el poder de crear, porque Él es todopoderoso. A Él nadie le dio vida, pues es eterno. En cambio, dice Juan, Él es la fuente de todo cuanto existe. Por eso Juan nos dice que en Él estaba la vida. Mis hermanos, y eso simplemente quiere decir que Él no es un ser creado,
sino que es el origen de todo lo que existe. Mis hermanos, pero el Señor Jesucristo no solamente creó todo, sino que además todas las cosas se mantienen en armonía y en perfecta cohesión. Y eso quiere decir que Él mantiene con su infinito poder a su creación. Mis hermanos, cuando el pecado entró en el universo, específicamente en este mundo, y consigo trajo toda esa destrucción de enormes proporciones, nuestro Señor Jesucristo aún seguía manteniendo el control sobre todo lo creado. Y en su voluntad y su sabiduría eternas, ya existía un plan para rescatar a sus criaturas del pecado. Por eso Juan no solamente nos dice que Él es el creador de todo, sino que siguientemente Él declara que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mis hermanos, en ese propósito de sostener todo lo creado, nuestro Señor decidió que si la oscuridad había entrado a este mundo, Él iba a hacer que la luz también brillara. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más adelante Juan continúa con la visión que Dios tiene de este mundo. Y ante los ojos de Dios, mis hermanos, este mundo ya caído en pecado está en tinieblas. Y Juan va a utilizar esta metáfora para hablarnos de cómo Dios ve al mundo. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mis hermanos, mientras que para los hombres pecadores Dios no es necesario, para ellos, mis hermanos, para Dios ellos son ciegos. Para Dios todos ellos son ciegos. No pueden ver lo que realmente está pasando. Los hombres que viven en tinieblas no saben hacia dónde van. Ignoran que se dirigen hacia la perdición eterna, porque eso es lo que les espera realmente. Ante los ojos de Dios, los hombres de este mundo aman las tinieblas, se sienten bien viviendo en todo aquello que es malo. Ellos, mis hermanos, no solamente están ciegos, sino que están literalmente muertos espiritualmente. Por eso, mis hermanos, Juan declara que Cristo es la vida y también la luz de los hombres, porque al hacer esto, Él está hablando de lo que ellos carecen, de lo que necesitan, de lo que Cristo va a venir a suplir cuando se dé a conocer. Déjeme decirle que la palabra que Juan utiliza aquí para hablar de que en Cristo estaba la vida, mis hermanos, es la palabra griega zoe. Y esa palabra, mis hermanos, hace una referencia a la vida, pero no a cualquier tipo de vida, no a esa vida de tipo de carácter biológico, la que tienen los peces, las aves, los cuadrúpedos. No, mis hermanos, la palabra para hablar de ese tipo de vida sería bios, pero aquí la palabra que se emplea es zoe, y esta palabra, mis hermanos, hace referencia a la vida espiritual, a la vida espiritual, esa de la que los hombres de este mundo carecen, porque ellos están muertos espiritualmente. Ellos necesitaban vida y también luz. Mis hermanos, las tinieblas en que el pecado llegó a sumir a la humanidad son tinieblas densas. El hombre por sí mismo no puede traspasarlas, no puede ver más allá de ellas. Estas tinieblas, mis hermanos, son perniciosas y lo único que producen es muerte. Las tinieblas en el Evangelio de Juan y en las epístolas siempre van a representar lo maligno.
representan ese reino de Satanás. Las tinieblas en Juan nos hablan de la ausencia de Dios, pero además también nos hablan de aquello que se opone a Dios. Y este mundo, mis hermanos, y los hombres que viven en él, estaban sumidos y sin remedio en esas tinieblas densas. Esa es la visión que Dios tiene del hombre, mientras que los hombres se gozan de todas las cosas que hacen, rechazan a Dios, siguen sus caminos y son felices andando de esa manera. Para Dios la visión no es igual, es totalmente diferente. Mis hermanos, esta humanidad se ha encargado de rechazar a Dios, lo quieren fuera de sus vidas, aun cuando ni siquiera son capaces de percibir la necesidad que realmente tienen de Él. Sin embargo, mis hermanos, y esta es la otra cara de la moneda de esa visión de Dios, por un lado la oscuridad y la incapacidad de los hombres para ver, pero por el otro lado, mis hermanos, la Escritura nos va a mostrar a un Dios que no se olvida de sus criaturas, sino que de acuerdo a sus santos y eternos atributos, Él no puede dejar, mis hermanos, que sus criaturas perezcan en el pecado, en las tinieblas. Él, mis hermanos, va a hacer que la luz brille delante de ellos, va a obrar de acuerdo a su naturaleza, y la única manera, mis hermanos, de salvarlos, de traer luz a los hombres, va a ser dándose a conocer a ellos, va a ser revelándose delante de los mismos hombres para que esa luz extraordinaria disipe aquellas tinieblas en las que los hombres están capturados, están prisioneros. En palabras del mismo Juan, mis hermanos, es necesario que la luz resplandezca en las tinieblas y que éstas sean disipadas. Y recuerden, mis hermanos, que esa luz, que es Jesucristo, también es la vida de los hombres. De manera que la metáfora de Juan de la luz siempre va de la mano de la otra metáfora que es la vida de los hombres. Y de esta manera Juan trata de ilustrar la visión de Dios acerca de este mundo y los planes que Él tenía. Mis hermanos, sin duda que estas metáforas de la luz y de la vida, pues también nos recuerdan a esa primera creación de Dios, donde para que la vida llegara a existir, Dios tuvo en un comienzo que decir, sea la luz. Y la Escritura dice que fue la luz. Mis hermanos, esa luz que viene de la palabra creadora de Dios, era necesario que se volviera a manifestar una vez más, porque el hombre había llegado a vivir también en caos, en desorden, en tinieblas, así como esa tierra primigenia que estaba desordenada y vacía, y que ante la palabra de Dios tuvo vida. Era necesario que el verbo de Dios otra vez volviera a actuar y trajera luz y vida a los hombres. Mis hermanos, esa luz que Dios iba a traer al mundo había sido planeada de parte de Dios, que fuera haciendo su aparición de manera gradual, no de una forma completa e inmediata, sino de una forma progresiva, de menor intensidad a mayor intensidad. Y Juan esto lo va a tener en mente porque nos lo va a recordar a través de la mención que hace del Bautista, ese otro Juan que aparece aquí en el Evangelio. Dice, y note usted cómo abruptamente aparece, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mis hermanos, en primer lugar, el propósito de Dios de darse a conocer a los hombres fue a través de los profetas. Juan el Bautista fue el último de esos profetas que anunciaron la llegada de la luz con mayúscula de Jesucristo. Juan, visto por el mismo Señor Jesús, era el último de una larga lista de profetas que habían venido desde la antigüedad, dando a conocer que la luz iba a manifestarse y de alguna manera, mis hermanos, siendo como chispazos de esa luz de Dios. El Señor Jesucristo dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El Señor consideraba a Juan como el último de aquellos profetas enviados por Dios.
Sin embargo, mis hermanos, aunque Dios había tomado esta iniciativa, ya había enviado mensajeros a los hombres para que supieran que el Señor estaba interesado en hacer brillar su luz delante de ellos. Sin embargo, mis hermanos, a cada profeta que fue enviado por Dios, los hombres de este mundo le dieron muerte. Al mismo Juan el Bautista le mataron para silenciar su testimonio y esa palabra de confrontación, de pecado que había en el corazón de los hombres. Mis hermanos, cada destello de luz que Dios enviaba al mundo, el mundo y las tinieblas se apresuraban a tragarlo, a extinguirlo. Realmente, mis hermanos, el evangelista nos está diciendo que había una lucha entre las tinieblas y la luz, y cuando él dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, esas palabras, mis hermanos, nos declaran que las tinieblas, ese reino satánico, pecaminoso, siempre luchó para evitar que la luz brillase, para evitar que la luz llegara al mundo y alumbrara a los hombres. Siempre se opuso. Mis hermanos, cada profeta de Dios fue muerto y acallada su voz. Tal vez esto le resulte difícil de creer. ¿Hasta dónde los hombres pueden llegar a actuar en contra de Dios y de los enviados de Dios? Hasta el grado de perseguirlos y matarlos. Mire, yo estuve pensando en todo esto mientras escribía estas palabras. Y yo creo, mis hermanos, firmemente, que cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, hubiéramos participado en matar a los profetas de Dios si hubiéramos vivido en aquellos tiempos. Mire, muchas veces nos asombramos de la maldad de los hombres antiguos, de la cual nos habla la Escritura, de ese tremendo rechazo que tuvieron de Dios. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que nosotros éramos iguales antes de que Dios nos transformase. Porque el corazón del hombre, mis hermanos, está lleno de maldad y va a rechazar y perseguir y tratar de extinguir lo que tenga que ver con Dios. Esteban, inspirado por Dios, ese primer mártir de la iglesia, dijo a la gente de su generación: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y mis hermanos, el escritor de Hebreo también tiene que decir acerca de esos profetas enviados por Dios y su rechazo de parte del mundo. Y él dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Es sorprendente, mis hermanos, la manera en que el pecado actúa en contra de la luz. Nosotros fuimos alguna vez parte de esas tinieblas hasta que Dios nos rescató. Es sorprendente la manera en que los hombres llegan a actuar, y tal vez, mis hermanos, ustedes hayan conocido a gente que, sin ser cristianos, a veces les vemos como gente amable, gente que tiene buenos principios. Es más, los consideramos como buenas personas, pero a veces se nos olvida que el corazón de esas personas, mis hermanos, está llena de tinieblas, que si la luz brilla, cuando usted les habla del Evangelio, ellos van a sacar las uñas y van a rechazar también la palabra. Sin embargo, mis hermanos, hay una cosa que es aún más sorprendente que la ceguera de los pecadores y su constante y firme rechazo de Dios y sus enviados. Hay una cosa que es más sorprendente. Y eso, mis hermanos, es la determinación
y el amor de Dios hacia ellos. Porque debo decirles, hermanos, que nuestro Dios no es un Dios que desmaya. Él no renuncia a sus propósitos. Él es constante y firme en su determinación de salvar a los pecadores. Por eso, mis hermanos, Juan declara que las tinieblas no vencieron a la luz, que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y me parece a mí que Juan eligió precisamente la metáfora de la luz, porque nunca, mis hermanos, las tinieblas han prevalecido cuando hay luz. Siempre que hay luz, las tinieblas son disipadas. Nuestro Dios es esa luz y Él persevera. Y aunque los hombres rechazaron cada enviado de Él, Dios no desmayó en su propósito de darse a conocer y de liberar a los hombres del reino del diablo. Mis hermanos, esto nos tiene que llevar a reflexionar en la segunda pregunta que había planteado en un comienzo. Bueno, ya hemos hablado acerca de por qué era necesario que Dios se revelara, pero hay una segunda pregunta, no solamente por qué se tenía que dar a conocer Dios, sino por qué hacerlo a través de Cristo. ¿Por qué a través de Él? Mire, nuestro Dios fue dando testimonio de su luz a través del ministerio profético, pero para los hombres esa luz no era suficiente. En otras palabras, mis hermanos, ellos habían escuchado de Dios, sabían de la santidad de Dios, de la justicia de Él, pero eso era algo que realmente no comprendían del todo. Pero además, mis hermanos, no era todo lo que Dios tenía que decir de sí mismo. Dios en la antigüedad era conocido como un Dios invisible y por lo tanto un Dios inaccesible. Realmente, mis hermanos, el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios que se revela, pero no completamente, que se mantiene a cierta distancia de los hombres. Ellos le consideraron siempre como no al alcance de la mano. En tanto que los pueblos paganos tenían ídolos, y esos ídolos eran visibles y palpables, los creyentes del Dios verdadero solamente sabían que a Dios nadie le podía ver, que Él no estaba al alcance de ningún ser humano. Y realmente, usted lo sabe, Dios es presentado de esa manera, incluso, mis hermanos, en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Pero Pablo está reconociendo que el Padre es inalcanzable para los hombres. El Señor Jesucristo dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y en nuestro pasaje de Juan 1, Juan declara, a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Los hombres, mis hermanos, no conocían a Dios más que de oídas. Dios seguía siendo lejano para ellos. De Dios tenían una ley y ellos se relacionaban con Él por medio del cumplimiento de esa ley, pero nada más. Por eso Juan declara allí en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La gracia, mis hermanos, tiene que ver con esa disposición que el hombre no merece de parte de Dios, una disposición amorosa. Y la verdad tiene que ver con esa revelación completa de Él. Y eso no existía en tanto que la ley de Moisés estaba. Moisés fue lo único que pudo dar, pero la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Era necesario que Cristo viniera. ¿Cómo iba Dios a ser conocido si permanecía velado en su santidad, en su justicia, en esa luz inaccesible? ¿Cómo iba a ser entendido por esas mentes finitas de los hombres? ¿Cómo se iban a relacionar con Él si era un Dios que permanecía invisible?
Por eso, mis hermanos, la petición de los judíos, de los creyentes, está plasmada en esa petición que Felipe le hizo al Señor Jesús. Muéstranos al Padre, le dijo, y nos basta. No sé, mi hermano, si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo sería su concepto de Dios y la relación que usted tendría con Dios si la Escritura solamente la tuviéramos hasta el Antiguo Testamento? Imagínense que en su Biblia no hay Nuevo Testamento, que Dios nunca siguió con esa revelación. ¿Cuál sería su concepto de Dios? ¿Cómo sería su relación con Él? Imagine por un instante que Jesús no hubiera venido y que a usted todavía tuviese la necesidad de un sacerdote para acercarse a una caja oculta entre las sombras para hablar con Dios, quien se entendía cuya presencia estaba allí, apartada, lejana. ¿Cómo sería, mis hermanos, no tener Juan 3:16 en la Biblia? Y ninguno de los textos que hablan de un Dios que se ha hecho cercano y palpable a los hombres. Mire, una de las razones por las cuales Dios se dio a conocer por medio de Cristo es para que los hombres pudieran tener un entendimiento más completo de Él y también del propósito salvador que Él tenía para los hombres desde la eternidad. El Señor Jesucristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No podríamos tener cercanía con ese Dios si el Hijo no hubiera venido para revelar al Padre. Quiero contarle una pequeña historia que tal vez nos va todavía a clarificar más todo esto. Había una vez un granjero que salía de su casa para ir a trabajar, y resulta que al lado del camino él vio con admiración que había una gran cantidad de hormigas. Sorprendido, este hombre quiso saber pues de dónde salían tantas. Así que fue y buscó, y con asombro descubrió un enorme hormiguero. Y este granjero, maravillado por todas estas hormigas, quedó contemplándose un rato y mirando cómo hacían su trabajo. Y lo que él vio fue maravilloso, unas llevando trocitos de pan, otras trocitos de dulces que habían encontrado por allí, otras iban cargando hojas y una infinidad de cosas, y el hombre estaba ya absorto viendo cómo las hormigas transportaban tantas cosas a su hormiguero, cuando de pronto el hombre volteó su rostro a un lado y se percató que venía precisamente hacia ese lugar una gran aplanadora. Un gran peligro acechaba a las hormigas. Así que este hombre, queriendo ayudarlas, estaba maravillado con ellas y quiso ayudarlas. Y entonces comenzó a hablarles y les dijo: oigan, salgan de aquí, las van a aplastar, muévanse. ¿No ven que viene ahí la aplanadora? Pero las hormigas no entendieron ni una palabra. Aquel hombre intentó entonces moverlas con un palito para sacarlas del camino, pero no era suficiente. Así que en su desesperación comenzó con su mano a apartar a las hormigas, pero ellas comenzaron a subir a su mano y a picarlo. Cuando el peligro era inminente, el hombre corrió para hacerse a un lado, y entonces la aplanadora pasó por encima del hormiguero y aniquiló a todas las hormigas. El autor, mis hermanos, de esta pequeña historia nos dice: la única forma de haber advertido y salvado a aquellas hormigas era que aquel hombre hubiera podido comunicarse con ellas en el lenguaje de las hormigas, para lo cual él hubiera tenido que convertirse en una hormiga y haber sido comprensible para ellas. Mis hermanos, Dios tuvo que hacerse comprensible al hombre para poderse hacer entender a esas mentes limitadas de ellos. Él tuvo que hablar el lenguaje de los hombres, vivir
entre ellos como uno más, ser palpable, alcanzable para los seres humanos. Porque al hacer eso no solamente pudo advertirles del peligro inminente en que ellos estaban, Dios también pudo proveer un medio de salvación para la humanidad. Y ese medio de salvación, mis hermanos, si ustedes lo saben, era tomar el lugar de los hombres. Y para eso Jesús tuvo que hacerse hombre también e ir a la cruz. Era necesario. Jesucristo, cuando hablaba con Nicodemo, le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, la encarnación del Hijo de Dios fue necesaria para acercar los hombres a Dios. Los que estaban lejanos, en tinieblas, muertos, recibieron luz, vida, pero no solamente eso, fueron acercados, apartados para Dios. Jesucristo dijo: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque el Señor no quería solamente salvarlos y luego dejarlos otra vez. El Señor, en su plan de redención eterno, tenía también considerado hacer a los hombres cercanos parte de su familia. En la visión, mis hermanos, que Juan nos presenta de la manifestación de Dios a través de su Hijo, nosotros podemos contemplar la victoria completa de Dios sobre las tinieblas. Y esa victoria, mis hermanos, la victoria de la luz, conlleva el darles vida eterna a los que creen. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan. Y más adelante en su epístola dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mis hermanos, que nuestro Dios se diera a conocer era inevitable por la naturaleza divina de sus atributos, en donde la gracia y el amor son parte de ellos, y que lo hiciera a través de su Hijo era necesario para alumbrar nuestros ojos, darnos vida y atraernos hacia Él, hablar nuestro lenguaje. Mis hermanos, por eso el día de hoy los hombres no tienen excusa. No pueden decir que Dios permaneció lejano, inaccesible, que Él creó al mundo y lo dejó rodando y luego se fue. Porque, mis hermanos, tenemos el testimonio de la Escritura de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, a través de la cual vimos, mis hermanos, su gracia y su verdad. Sin duda, mis hermanos, que vale la pena recordar la gran obra de nuestro Señor, planeada desde la eternidad y consumada con la venida de su Hijo. Todo lo que el mundo tenga que celebrar el día de hoy, mis hermanos, no tiene nada que ver con esto. Nosotros conocemos lo que es verdadero y le damos gracias a Dios de que haya enviado a su Hijo a este mundo en la carne a salvarnos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque, Padre, tu palabra nos muestra cuál es la visión tuya, Señor, de las cosas. Una visión totalmente diferente, Señor, a la que el mundo tiene. Porque este mundo, Padre, está en tinieblas y los hombres, Señor, que aquí viven, continúan, Señor, rechazando tu palabra, tu mensaje, rechazando a tu Hijo Jesucristo. Pero, Padre, ahora no hay excusa porque tú le has enviado, Señor, en forma de hombre. Le has hecho comprensible, Señor, y alcanzable a todos. Te rogamos, pues, Padre, que nosotros podamos dar testimonio de esa luz, así como los profetas de antes, Padre, ahora también nosotros, que vayamos, Señor, y como tu Hijo lo dijo, seamos luz para este mundo también. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más y por permitirnos, Padre, recordar la obra tan maravillosa que tú nos has hecho participar y de esa gracia, Señor, que no merecíamos, pero de la cual ahora somos también, Señor, participantes. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén.